Hola, nuevamente contigo el profeta Javier Hermoso Barradas. Estoy estudiando contigo mi último libro, El despertar del carácter profético, y vamos a la página 25, donde voy a hablar de las características del mensaje profético. Bien. Los profetas fueron enviados de Dios. Ellos decían que hablaban de Dios y para Dios. Usan frecuentemente la palabra "así dice el Señor". Este fue el claro énfasis de su misión, y el contenido del mensaje que ellos tienen es prueba de que fueron inspirados por el Eterno. Un caso, pues, es el caso de Jeremías, de Isaías. Isaías dice: "Así ha dicho Jehová, Redentor tuyo, el Santo de Israel". O Jeremías, aquí en la Biblia 19:1, dice: "Así dijo Jehová". El mensaje profético siempre es acorde a la historia. Surgió en el momento en el que vivían. Los profetas son mensajeros de su tiempo, y por eso el mensaje debe ser entendido en su contexto. Usted tiene que ser un estudioso también de la historia bíblica para entender la profecía del Antiguo Testamento y transliterarla a los tiempos que estamos viviendo. Es un ejemplo el caso de Daniel y sus profecías conocidas como las 70 semanas. Describe el tiempo que le tocó vivir y tiene una precisión también de los tiempos finales. Dios le dice: "Pero tú, Daniel, cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin". Así pues, el mensaje profético se fue dando en las edades, en las dispensaciones de la historia de Israel. Era un pueblo que tenía relaciones comerciales, políticas con otros pueblos, y no era inmune de las influencias de su entorno. Por eso los profetas llegan a hablar sobre las naciones que rodean a Israel, ¿no? Por ejemplo, Amós profetiza acerca de ciudades circunvecinas como Damasco, Gaza, Asdod, Tiro, Edom, ¿no? Esto va en Amós, capítulo 1. Quiero decirte otro punto importante. La revelación de Dios es progresiva. Cada mensaje profético se basa en otra verdad revelada de Dios. Es un mensaje que va de acuerdo al propósito divino. Es el caso de Ezequiel, que pareciera un tanto contradictorio a la ley mosaica de Dios, que castiga la maldad sobre los hijos hasta 4 generaciones. Y Ezequiel dice: "El alma que pecare, esa morirá. El hijo no llevará el pecado del padre, ni el padre llevará el pecado del hijo". Ezequiel 18:20. Así que la profecía siempre es progresiva. Algo más que encuentro muy interesante es que la profecía no siempre es predictiva. Es un error pensar que la profecía del Antiguo Testamento podía predecir el futuro. Muchas veces el profeta es considerado como alguien que puede ver el futuro con toda claridad, y hay profecías que hablan a su propia generación sin ninguna referencia al futuro. Hay profetas que están llamando a su generación al arrepentimiento. Se advierte a la nación y a los líderes de ese entonces que los errores debían corregirse. Sin embargo, si esa palabra es rema, se puede contemporaneizar. Bien, bueno, también quisiera decir que hay predicciones absolutas del futuro. Estas predicciones que están en la Biblia revelan los propósitos de Dios y su gracia hacia los hombres,
y estén seguros de que habrá un cumplimiento de estas profecías. La Biblia es un libro profético, 2/3 de la Biblia son proféticos, y aún hay muchas profecías por cumplirse. En algunos casos su cumplimiento no depende del hombre, sino únicamente de Dios. Por ejemplo, una profecía mesiánica en Génesis 3:15 dice el Señor a la serpiente: y pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Y la simiente de la mujer es Jesucristo. Ahí en Gálatas 4:4 dice que cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiéramos la adopción de hijos. Otro punto importante es de que hay predicciones condicionales que llevan directamente a la responsabilidad de los hombres para dar una respuesta adecuada a Dios. Es el caso de Jonás. Recuerda que él va pregonando que Nínive será destruida en 40 días y va a mostrar un arrepentimiento nacional esa Nínive y recibe el perdón divino sobre un juicio. Algo importante que quiero que siempre lo tengas en tu mente, en tu corazón como profeta de Dios, es que toda profecía bíblica es cristocéntrica. Es el testimonio de Jesucristo. Va a coincidir con la persona del admirable Hijo de Dios, con sus enseñanzas, con sus dichos, porque Jesucristo es el centro de la profecía. Es el tema central de todas las Escrituras. Porque el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. Eso dice Apocalipsis 19:10. La interpretación de la profecía del Antiguo Testamento siempre debe hacerse a la luz del Nuevo Testamento. El Nuevo Pacto va a explicar con mucha mayor claridad el Antiguo Testamento, donde vienen sombras y figuras de las cosas que habrían de ser. Hoy tenemos una revelación maravillosa con el Nuevo Testamento. Los escritores del Nuevo Testamento dijeron que las Escrituras eran escritas por hombres inspirados. Es decir, el Espíritu Santo les inspira. Por ejemplo, Jesús, en su doctrina, en sus enseñanzas, va a tomar mucho de los profetas. Menciona a Oseas 6:6, cuando él en su enseñanza dice: misericordia quiero y no sacrificio, y conocimiento de Dios más que holocaustos. Para concluir, la interpretación de la profecía en general debe ser en sentido literal, natural, por las palabras. A veces algunas predicciones se dan en sentido figurado, pero debe entenderse que cuando llega el día de la realización, este debe ser entendido como literal. Miqueas 5:2 es muy claro en el ejemplo del nacimiento del Señor Jesucristo. Pero tú, Belén Éfrata, pequeña para estar entre las familias de Israel, de ti me saldrá el Señor en Israel, y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. Agradezco mucho tu atención.
y nos vemos pronto para que sigas estudiando el despertar del carácter profético.